Buenas tardes. Estamos dando inicio a un nuevo ciclo de programas que tiene como nombre Repensando el Aula. Este programa compartirá espacio con el profesor Cristóbal Bustamante, el profesor David Caro y quien les habla, el profesor Roberto Lazo. Y la idea es poder analizar distintas temáticas que se pueden ver tanto en el aula como en la sociedad y que consideramos relevantes para generar un espíritu crítico y reflexivo en cuanto a los nuevos temas que vemos en nuestro ambiente. Para iniciar este programa vamos a comenzar con un tema que, si bien se ha visibilizado en los últimos años, consideramos que aún falta mucho por reflexionar y por entender cuál es el rol de esta reflexión dentro del aula. El tema para iniciar esta serie de programas vendría siendo lo que entendemos como género. Y para iniciar esta conversación me gustaría dar una pregunta abierta, que es: ¿cuál sería la relevancia, ustedes consideran, profesores, de generar esta conversación en cuanto a una temática como el género desde el aula y para la sociedad? Bueno, primero que todo, saludar a las personas que posiblemente nos puedan ver y expresar también que es una motivación el estar acá junto a ustedes, porque lo habíamos generado como una idea, como una abstracción, pero hoy día la materializamos. Después de darle vuelta, decidimos hacer este tipo de programas en función a nuestro rol docente para repensar, como dice el título del programa, repensar nuevas prácticas no solo pedagógicas, sino también sociales. Recordemos que el colegio se proyecta en la sociedad. Así que contento desde esa perspectiva por poder participar en este tipo de iniciativas. Y en función a la pregunta que usted explicita, profesor, tiene que ver con entender que la escuela de hoy día es diferente a la escuela de hace 30, 40 años, en todo sentido. Y aquí me gustaría un poco apelar a hacer tomando mi disciplina, que es la historia, pero tampoco entrar como a las densidades, hacer como una especie de raconto historiográfico que tiene que ver con entender que primero la escuela, en los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso al comienzo de la nación, estaba monopolizada por la iglesia, y era una escuela que tenía un orden súper sacramental, y por lo tanto los profesores o docentes mayormente eran curitas, párrocos y todo aquello. Por lo tanto, esta idea de disciplinamiento, de una moral cristiana, se llevaba al nuevo estudiante o a quien se plegara a ese sistema educativo. Durante los comienzos del Estado de Chile también la escuela jugó un papel importante en la construcción del Estado-Nación. Es decir, la escuela buscó el control social, buscó disciplinar esta diversidad étnica, mestiza, indígena, amerindia que existía dentro de Chile. Y por lo tanto era una escuela súper autoritaria, tenía un carácter muy autoritario, un carácter que no integraba, sino que buscaba reducirlo a un núcleo específico. Pero dentro de esta plasticidad histórica, más o menos, por allá por la década del 60, 70 del siglo XX, empezamos a entender una forma más integrada, donde se generan los discursos de igualdad, de integración. Y se empieza a tratar de integrar, como dice el concepto, nuevos actores sociales que estaban en la escena pero habían estado invisibilizados o no eran objeto de alfabetización, de escuela. Y este es un fenómeno súper importante desde la perspectiva social, porque la escuela de hoy día no recibe a un grupo específico de personas, sino hay una diversidad, tanto en lo cultural, capital cultural, es decir, lo social, en lo étnico, en lo religioso, y finalmente en lo que nos convoca, que es el género. Por lo tanto, tenemos que repensar una nueva forma de hacer escuelas donde estos apartados de género y diversidad étnica, sí, cultural, insisto, se puedan entender y apropiar desde una nueva forma de hacer pedagogía. Sí, bueno, en primer lugar, sumarme a los saludos, a los saludos a las personas que se comunican también de cierta forma con nosotros, comentar sin caer en la redundancia que este espacio lo valoramos y lo queremos porque nos va a dar la posibilidad de expresar ciertas reflexiones que van más allá de lo que pueda pasar en una sala de clase, y la magia que tienen los medios de comunicación es que muchos más se pueden sumar a esto. Entrando en materia y comunicándome con lo que dice David, claramente esta escuela constituida como un medio de uniformización muchas veces, y de hecho, fue construida para hombres. La mujer no participaba de la escuela. Sin embargo, en algún momento se participa, y la participación femenina, entendiendo este concepto,
está en función también de los roles asociados a un constructo de sociedad. A la mujer, en las escuelas para mujeres, se le enseñaba a coser, a cocinar, etcétera, labores de lo privado, labores del hogar. Por lo tanto, claramente hoy día estamos en una tensión completamente diferente, en una tensión social completamente distinta. Sin embargo, en la cultura siguen presentes ciertos elementos que hacen reproducir esa mirada tradicional y, a mi juicio, bastante errónea. Un caso particular que me gustaría comentarles, y que, bueno, puede ser cualquier caso cotidiano, está el caso de chicos de 4 o 5 años, particularmente yo soy papá de un niño de 3, que no quieren consumir yogurts, un alimento, si viene una princesa, porque es para niñas. Entonces, ahí, en esa cotidianidad, está marcada esta tensión existente en lo que podemos entender como los problemas de género existentes en nuestra sociedad. Entonces, profesores, Sí. Considerando lo que ustedes están planteando, al integrarse la mujer en la historia de la educación chilena como un ente a ser educado, ¿no es cierto?, y a formar parte de los debates de la sociedad, ¿ustedes no consideran que también hay un precio al integrar a la mujer? Si nuevamente dentro de la educación se le determinan roles específicos al ser hombre y al ser mujer. Es decir, quiero aclarar. Sí. Bueno, y un poco tratando de hacerme cargo de una pregunta como súper compleja, y podríamos tener 10 programas como para deconstruirla o tratar de entender el rol de la mujer en la historia occidental judeo-cristiana. De hecho, nosotros nos podemos remitir a los griegos y hablamos de democracia griega, pero sin embargo estaba excluida la mujer de la participación sociopolítica de una polis. Y eso se va a acentuar con la emergencia del cristianismo, donde la mujer, la iglesia claramente tiene una función jerárquica, organigrámica, que es misoginia. El concepto que subyace aquí es misoginia, donde la mujer está excluida y tiene un rol, como dice el profesor Cristóbal, asociado a la res privada. La mujer tiene que hacerse cargo de lo doméstico. La mujer no puede salir a lo público. Y si esta mujer en un momento de la historia, con este concepto de los imaginarios que se construyen, que está en la idea de reproducir el modelo que entrega la iglesia, que es María, virgen, devota, sumisa, esposa del hombre, obediente, esta imagen casi puritana de la mujer, este costo que se dio ya con la integración de la mujer en el siglo XX, sobre todo como foco de estudio, sí va a tener costos. Va a tener costos. De hecho, nosotros podemos entender que la misma historia está negada a la mujer. La mujer hoy día emerge como actor sociopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero la mujer claramente tiene esta carga cultural de una sociedad que sí es, y perdonándome el concepto, es una carga patriarcal, donde el hombre ha tenido esta plataforma de superioridad y que en mecanismos o en la cotidianidad resalta y surge. Y lo interesante de este tipo de programas, siento, y de conversaciones que son reflexiones más que todo, es dejar visible estas cuestiones que están ocultas. Lo otro que yo quería plantear, un poco retomando la idea anterior, tiene que ver con que no solo nosotros tenemos elementos diversos en lo étnico, en lo cultural, en lo social, en el género, sino también diversidad también en el concepto de familia, y que un poco me gustaría que lo pudiésemos plegar a la idea que estamos debatiendo. Tomando un poco de los dos planteamientos, o sea, ¿cuál es el costo de una mujer, comillas, insertada en una sociedad? Y por otro lado, ¿qué rol cumple la familia en todo esto? Porque claramente la mujer sí carga con una presión social al empezar a desenvolverse en la vida pública. Y eso lo podemos ver hoy. No tenemos que, o sea, podemos retomar procesos históricos distintos para ver los orígenes de esto. Pero claramente hoy vemos cómo mujeres, como personas de una identidad no masculina, no enfocan o les cuesta mucho más enfocarse en la sociedad. Ahora, yéndolo al concepto de familia, también había un tránsito cultural, histórico, social respecto a lo que entendemos como familia. ¿O acaso entendemos como familia lo que se señala, por ejemplo, en una constitución que plantea que es la base de la sociedad? ¿Qué tipo de familia es esta base de sociedad? Entonces, para cerrar un poco la idea, esta familia biparental, padre y madre, con la presencia de ambos, lo que vemos en nuestra sociedad,
Y si no es así, ¿está mal que sea así? Sí. Pregunto, y quiero dar un dato, así como en nuestro colegio hay, y tratando de generar esta flexibilidad o plasticidad de los conceptos de familia, más allá de esta idea binaria, heterosexual de familia, tenemos datos, 30% de familias separadas, 20% de familias disfuncionales, es decir, el 50% de nuestros estudiantes no cumplen el perfil estereotipado que la sociedad entrega para modelar una forma de apropiación nuclear. Me parece interesante ese dato, entendiendo la diversidad no solo desde la perspectiva de género, sino también desde la perspectiva de la familia como núcleo central de la sociedad. Exacto. Bueno, yo creo que considerando las dos ideas, o sea, familia y género, en lo personal creo que son dos conceptos que van de la mano. De hecho, las personas que se encuentran fuera de esta familia, que nosotros entendemos como la familia nuclear, que eso nos quiere instalar, es hablando de la idea de hombre y mujer, entendiendo que la familia es un ente reproductor, ¿ya? Es decir, no solo reproductor en cuanto a términos culturales, sino reproductor en términos sexuales, es decir, que estén las instancias biológicas que permitan la reproducción de la vida, digamos, ¿no es cierto? Y eso tiene no solamente un requerimiento biológico, sino que tiene que cumplir con un requerimiento cultural de estas personas. Entonces, por ejemplo, hoy en día nuestros alumnos que tú mencionas que se encuentran fuera como de esta idealización de la familia, ellos hoy en día más que nunca pueden sentir que la diversidad de familias son sus compañeros, así. Quizás hace 30 años atrás pertenecer a ese grupo era prácticamente condenarse, así. Una condena a la sociedad de no cumplir con esta expectativa de la familia. Y hoy en día nosotros podemos ver en nuestras aulas, nuestros alumnos, las distintas formas de familias de inmediatamente trastocan esta idea de género. Porque es muy probable de que las personas que tengan distintos tipos de familia, las personas empiecen a jugar diversidad de roles que no estén tan determinados como puede ser el hombre, relacionado con lo que decía el profe Cristóbal, esta idea de lo masculino, o la mujer con esta idea de lo femenino, la mujer con la idea de la maternidad y la crianza, el hombre con la idea de la producción y el beneficio económico a la familia, y estas ideas se empiezan a romper, ¿no es cierto? De hecho, la mujer, si nos ponemos un poco asociado con el aula, la mujer entra a estudiar igual en una cierta medida para poder lograr una cierta independencia, no solo económica, sino también cultural, y también de manera de que la sociedad no sea un aporte al hombre, sino que se vuelva un ser independiente, productivo, generador de vida, de riqueza, como cualquier ser. Todas estas tensiones que se evidencian, que aparecen en una sala de clases, por ejemplo, creo que no podemos reducirlo solo ahí. Creo que tenemos que ir fuera de ella. Y una herramienta fundamental en la articulación de cómo entendemos la sociedad son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación presentan una forma de familia. Es cosa de, por ejemplo, comenzar a observar, prender la televisión y observar los comerciales. ¿Cuántos de estos comerciales presentan un ideal de familia? No solamente un ideal socioeconómico o incluso de un tipo de color de piel, sino que además un padre, una madre, entendiendo como un ideal de felicidad asociado al consumo. Pero esto bombardea las mentalidades de niños, de niñas, de la sociedad completa. Entonces, claro, en el aula se expresa todo eso, pero la sociedad evidentemente también, además asumiendo que el aula es parte de la sociedad, tampoco podemos separarla, ¿no es cierto? Pero claramente lo que nosotros podemos ver en la calle, en el aula, en una micro, qué sé yo, por decirlo así, son referencias de una construcción que va más allá, creo yo, más allá de lo que pueda pasar solamente en un espacio pequeño, como puede ser la construcción de familia. Creo que esa construcción de familia no se reduce solamente a una práctica tradicional, a una transmisión cultural directa de un padre, madre, abuelo, abuela, sino que va asociado a un aspecto mucho más amplio. Sí, hay una batería externa de estímulos que te empiezan a modelar y construir el modelamiento sociopolítico. Tampoco vamos a entrar como a teorizar densamente, porque no es la idea de hablar de biopoder, anatomopolítica y estas cosas que le interesan a los teóricos. Pero es interesante lo que usted plantea, profesor, en función como al rol que hoy día juegan los medios masivos de comunicación y la construcción arquetípica de ciertos ideales. Cómo se construyen ideas, y esas ideas se naturalizan y se normativizan. Y yo creo que este es el desafío pedagógico, resignificar esta batería externa que te busca muchas veces invisibilizar como diversidades o nuevas formas, y esa es la tarea, siento, del profesor del día de hoy. Es decir, el profesor de hoy tiene que trabajar a partir de
la deconstrucción de estas nuevas formas que te imponen, que te modelan y te excluyen. La televisión, los medios masivos, la radio muchas veces, la publicidad, el cine, te modela el rol hoy día de la televisión, y podemos ser como súper... No hay que ser un analista, un sociólogo para entender que la tele hoy día no está informando ni formando, sino simplemente está deformando. Es como un instrumento de manipulación. Construcción de realidad. Es una construcción. Y desde esa perspectiva yo siento que nosotros como profesores tenemos que hacernos cargo de esta problemática. No nos podemos quedar al margen, o si no estaríamos siendo operarios o reproductores de una misma cuestión que finalmente no me toca porque yo tengo una familia ideal y reproduzco este sistema, y como no está frente a mí, yo me silencio. Pero sin embargo, y creo que un rol del profesor con conciencia crítica, con conciencia social, es tratar de recuperar y resignificar esta diversidad que se da en el aula y que nosotros la experimentamos en lo cotidiano. Profesor Roberto. Sí, que el tema, ese punto de lo personal me apasiona, diría yo, porque en el fondo la idea de esta idea es el por qué llegar a esta idea de deconstruir o repensar o resignificar estos conceptos. Y yo ahí encuentro que, para no caer como en el análisis teórico, es no olvidar también como el carácter humano de estas reflexiones. Así, estas reflexiones no vienen para hacer un repensar forzado, sino es para que aquellas personas que a través de la historia no han logrado verse en esos espacios, tienen que partir en el aula. Es decir, si un niño no se encuentra en la tele, si un niño no se encuentra en la calle, es en el aula donde se pueden generar las instancias donde él se encuentra, donde su diferencia no es un motivo de exclusión, sino que puede ser visto como un motivo de aporte a esta nueva diversidad y a esta nueva forma de ver nuestras interacciones sociales, tratando como de acallar esta idea de que este modelamiento ya no va a ser como gratuito, así, como que este modelamiento yo lo puedo ver, analizar, deconstruir y no quedarme con un análisis crítico para un papel, sino darle en el fondo de esperanza a una persona que se pueda sentir, que es una palabra que me gusta mucho a mí, que es que la vida se vuelva vivible y no una vida por vivir o sobrevivir. Mi vida es, puedo vivir y vivible, que sea vivible, nadie me puede obstaculizar esa idea de vivir. Y si no es en el aula, no sé dónde podría generar los primeros inicios como de esta reflexión. Porque como ustedes dicen, profe, estamos bombardeados de esta idealización de roles. O sea, hombre, mujer, esposo, esposa, padre, hijo. Tenemos como preconceptos que si no los repensamos, no es por crear un caos de conceptos, es para darle la posibilidad a aquellas personas que no se encuentran en los conceptos que se nos ofrecen como normales, darle la posibilidad de que ellos son tan valiosos como cualquiera. Sí. Bueno, yo, aparte de concordar lo que se ha señalado, asumir ese principio como propio, como personal, creo también que este ejercicio de visibilización que le corresponde a un profesor que es consciente de las dinámicas sociales que están presentes en la sociedad, no solamente debe hacerse, y aunque a algunos le puede parecer una obviedad, no solamente debe ejercerse desde la verticalidad de un profesor, de hecho, podríamos partir cuestionando eso, sino que debe hacerse en común, de forma conjunta, con los mismos estudiantes, apelando a esta comunidad que el profesor Roberto señalaba, de compañeros que muchas veces se apoyan, porque, seamos concretos, muchas veces se plantea que los estudiantes se hacen bullying, que los estudiantes se excluyen, que los estudiantes abusan entre sí, cosa que puede ocurrir, o sea, es una realidad presente. Sin embargo, también los estudiantes se apoyan, también los estudiantes se reconocen a sí mismos y entre ellos como seres diversos, y no hay problema. Entonces, de cierta forma también reconocer que somos nosotros una generación, entre comillas, adulta, la que carga con mayores traumas que una generación que sin duda que es bombardeada por esta carga cultural, pero que poco a poco veo yo que empieza a desnudarse de estos traumas sociales. Sí. Bueno, acá hay varios puntos que trabajar y me parece como súper enriquecedor las perspectivas que se están entregando. Si bien es cierto, y hay que decirlo, podemos tener un hilo conductor, pero no hay una estructura así tan rígida en la generación de este programa. ¿Sí? Son ideas que van saliendo a partir de reflexiones cotidianas de la sala de profesores, con otros profesores que también nos enriquecen mucho, a partir de sus discursos y su forma de trabajar en el aula, finalmente. Pero yo quería hacer como una salvedad, profesores, así porque quizás se pueda pensar que nosotros estamos generando una destrucción, y aquí un poco la sutileza del lenguaje y entendiendo que construye cierta realidad y muchas veces
puede sonar hasta violento. Así. La violencia simbólica muchas veces hay que tener cuidado. Cuando nosotros hablamos de construir algo, de construir el concepto heteronormado de familia, por ejemplo, de familia nuclear, dado por los medios masivos de comunicación, como lo que llaman así los filósofos, los teóricos, estos señores que saben, como la hegemonía cultural, tiene que ver con no destruirla, sino que existan otras posibilidades. Es decir, de construir tiene que ver que exista esta forma, que se entregó, que se impuso como una, pero que también puedan existir y coexistir en convivencia otras formas. Porque quizás una persona no se identifica con esa forma binaria, única de familia. Y si yo no calzo, me duele, me violento. Es decir, cómo la sociedad muchas veces excluye a lo diferente. Y aquí un poco, voy a insistir en este punto, no estamos destruyendo la familia nuclear idealizada, sino que estamos tratando de entregar que existen otras posibilidades diversas de constitución social. Profesor Roberto. En cuanto a ese tema, sí, me parece clave también recalcar que estas reflexiones no son solamente para, digamos, liberar o sanar a aquellos que se sienten oprimidos o diferentes. Es incluso aquellos que ocupan el rol de poder o de pertenecer a esta familia nuclear normal. Cuando ellos logran percibir que pueden coexistir con otros tipos de familia, su propia familia se enriquece así. Porque la familia que ha estado tratando solo de replicar algo, muchas veces la familia le puede jugar en contra, el forzarse es ideal. ¿Cierto? Hay momentos en que muchas veces es mejor tomarse un espacio y una distancia para tomar perspectiva de lo que ocurre que forzar un ideal, ¿no es cierto? Es como a un niño se le puede determinar su condición de niño y forzarlo a cumplir con todos los ideales que implica ser un niño. Y un niño tiene que tener la flexibilidad, quizás si tiene hambre, tomar un yogur con una princesa. Y eso no le va a generar ningún tipo de crisis, ni de identidad, ni problema, ni desorden, nada por el estilo. Es enriquecerse en la diversidad. Entonces, esta discusión no es solo para aquellos los que se sienten excluidos, incluso aquellos que pueden ser, digamos, en este sentido, los que excluyen, quizás sin ninguna intención y solamente replicando un discurso heredado, darse cuenta en su reflexión que ellos se van a enriquecer en el otro, en la diferencia. Profesor Cristóbal, le quiero dejar como una pregunta a propósito. Yo sé que estos temas a ustedes le motivan mucho. ¿Qué pasa con los profesores? Porque nosotros dentro de esta idea de etaria, que también podemos entenderla como un constructo, a lo mejor mi papá tiene 60 años y se siente más joven que yo, así, da lo mismo. Somos los profesores que estamos haciendo nueva aula, nueva forma. Pero ¿qué pasa con el profesor que tiene un capital cultural asociado a una moral mucho más estructurada, que todas estas cosas que nosotros estamos reflexionando hoy día le parecen, incluso se siente violentado? ¿Qué pasa con estos profesores que siguen reproduciendo estas formas, no sé si discriminatorias, o incluso utilizando el concepto homofóbicas o diferentes o de castigo? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podríamos un poco trabajar esta temática? Yo creo que esa exclusión, no sé si catalogarla a un rango etario, como decías tú, o catalogarla a un tipo de familia. Creo que, yendo al ejemplo del profesor, solamente por mencionar eso, un profesor puede ser extremadamente joven, pero más discriminador que cualquiera de la escuela tradicional. Una familia puede constituirse de la forma menos tradicionalmente aceptada. Sin embargo, puede transmitir en los discursos y en las acciones las mismas cargas simbólicas de referencia de género. Por lo tanto, yo creo que va más allá de cómo está constituida una familia o respecto a la carga que pueda tener, la carga emocional, académica o ideológica que pueda tener un profesor. Creo que a la hora de tener una mirada diversa respecto al género, respecto a la educación en sí, debe estar simplemente, y aquí... No depende de la edad, dice usted. Sí, y aquí va más allá de que si esto puede sonar, no sé si romántico o idealista, depende simplemente de que la persona que esté jugando un rol social tenga la apertura de mente necesaria como para seguir siempre aprendiendo, entendiendo que su verdad no es la verdad, en ningún caso. Eso, Roberto. Cuanto a esa pregunta, igual tengo un punto de vista similar al profe Cristóbal en el sentido de que yo tampoco considero que la edad sea el limitante. Pero lo que sí es cierto es que estos temas han surgido en los últimos años. Por ejemplo, el tema de género es un tema que en este momento está surgiendo a nivel de debate nacional. Son temas, hay leyes, ¿no es cierto? No sé, tenemos una presidenta que perteneció a la Organización de Naciones Unidas, mujer.
¿cierto? Surge como todos estos conceptos que están súper visibilizados, pero no sé qué tan discutidos, y para mí en lo personal, como experiencia personal, no sé qué tan informados estamos para generar esta discusión. De hecho, yo siempre he tenido la impresión de que muchas veces los profesores quizás necesitaríamos una cierta, digamos, capacitación en estos temas, porque yo no veo que hayan profesores malintencionados que desean traumar a un niño o una niña, todo lo contrario, hay como un anhelo de querer formarlos, darles amor, cariño, formación, pero muchas veces estos discursos no se han repensado. No es ni siquiera algo que las personas tengan una preconcepción de quiero discriminar o tú estás mal, es simplemente entrar a dialogar en temas que no se han dialogado, temas que se han mantenido en el ámbito de lo privado. Es como, yo te acepto, pero hazlo en tu casa, ¿sí? Sí. O yo acepto tu diferencia, pero menciónala en otro lado. ¿Sí? Y es como hacer quiebre en cuanto a eso. Y yo, la experiencia personal es que me doy muchas veces cuenta que muchas personas han tenido que romper prejuicios o superar ignorancias, más que tener que lidiar como con un sentimiento de negatividad o de una especie de odiosidad ante estos nuevos discursos. Muchas veces he recibido como la sorpresa de que muchas personas se han sorprendido de que, como dije anteriormente, estas discusiones no vienen con enfrentar a alguien. No es como enfrentar un ideal o, como decía el profe David, destruir un concepto que ha imperado. Es repensarlo para darle una nueva cabida a otros. No es, yo no quiero excluir a nadie con este discurso, quiero incluir a más personas a la idea de familia. Sí. No quiero que desaparezca el concepto, todo lo contrario, quiero que se amplíe. Sí, yo me acuerdo así como un poco a la experiencia personal, estas cosas, estas temáticas no se abordaban en donde yo estudié, así. Era como invisible, estos temas estaban casi axiomas, así una verdad en sí misma, estos temas no se resignifican, no se piensan, y siento que hoy día a partir de esta batería de estímulos que hay sociales, los chicos se apropian de conceptos, hay una lucha política por, en el caso del matrimonio igualitario, u otras formas de vinculación social, de pareja. Creo que la escuela necesariamente, que si bien es cierto, todos coincidimos que la escuela es el primer lugar de sociabilización, familia, escuela, donde ellos vienen a compartir con un otro diverso, con un legítimo otro, y la escuela no puede restarse a estas discusiones. La escuela no es un núcleo que está apartado de la sociedad. Si las discusiones se están dando en la televisión, se está dando en la calle, en la micro, decía el profesor Cristóbal, se está dando ahí. ¿Por qué en la escuela tenemos que silenciarnos? ¿Por miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que invisibilizar estas temáticas, estas problemáticas sociopolíticas que se están dando? Yo creo que el rol del profesor y de la escuela en sí debe ser la primera instancia de discusión, donde todos estos temas se tomen, se muestren, se discutan, no con un sentido monopolizador de entregar una verdad impuesta, así, sino discutirlo, entender como el aula un espacio de reflexión y de discusión. Yo creo que por ahí tiene que ir un poco esta nueva forma de hacer pedagogía. Personalmente creo que todo este debate debe tener un punto de atención, que incluso puede ser hasta peligroso, porque tal como decía Roberto, como decías tú, David, hay discusiones legales o debates internacionales de organizaciones que son supraestatales en torno a la diversidad de género, a la aceptación y al respeto. Yo creo que ni siquiera esto era el respeto de esta diversidad. Entonces, el punto es, quizás solamente cuando esté esta ley, como una ley antidiscriminación, ley de Zamudio, como una posible ley de matrimonio igualitario, ahí la sociedad lo va a aceptar. O sea, tenemos que tener una ley encima para que obligados tengamos que ser tolerantes o diversos, o debe ser una construcción independiente de la ley, o debe ser una construcción que, claro, bienvenida sea a todas las leyes del mundo, pero que no esté sujeta al peso legal de una constitución o de un decreto internacional o de un debate legislativo. Sí. Yo siento un poco, tomando lo que dice el profesor, la ley, así como por historicidad, siempre ha sido reactiva y no proactiva. La ley muchas veces, la norma, viene detrás de los cambios culturales y sociales. Yo creo que el cambio cultural, y dentro de nuestro campo de acción, de nuestro microespacio directo de intervención, es el aula. Yo creo que la transformación, más allá de la legalidad que se menciona, que es importante, siempre es importante aquello, tiene que ir a partir de la conciencia, de entender que hay un otro tan diverso, tan legítimo,
que no está en función de un estereotipo, sino que está en función, como dice el profesor, de la humanidad, de ser más humano. Entonces podemos llegar a ciertas conclusiones concretas en la interacción, en la acción en el aula, en lo que podemos vivir diariamente. ¿Podemos llegar a ciertas conclusiones? ¿Eso, Roberto? En cuanto como al tema de género, yo lo que siento es que es un tema abierto, así. Como que las conclusiones todavía no estamos cerca de conclusiones con respecto a este tema, porque es un tema que su rol actualmente es a plantear el tema, así, a dejarlo puesto sobre la mesa, así, a romper el miedo y a decir la palabra, así. No guardarlo para el ambiente, al ámbito de lo privado, así. Entonces yo considero que, como dice David y Cristóbal, es en el aula donde está la oportunidad, donde todas esas leyes y todas estas como dinámicas culturales de los medios de comunicación se repiensen, insisto, en el fin de generar un ambiente más humano y donde nos podamos reconocer como legítimos otros, todos y todas, así. No siguiendo un ideal, sino como desde el proceso de aceptarnos también quiénes somos. Sí. Eso, nos dicen que estamos más o menos un poco en el tiempo y se nos hizo nada. Se nos hizo nada, así que, profesor, sí, hagamos bueno, un cierre. Así exacto, con esto les damos la bienvenida también, sí, a lo que sería nuestro primer programa de este ciclo de Repensando el Aula, y siento muy contentos de poder partir con este tema y sabiendo que es un tema que podríamos conversar por mucho tiempo, pero es el punto de partida, generar una mirada crítica y reflexiva, insisto, en el fin de generar un espacio abierto y más integrador y más, por qué no decirlo, amoroso para todos y todas aquellos que formen parte de esta comunidad. Sí, eso, lo mismo, me pliego un poco las palabras del profesor desde una perspectiva integradora, donde entendamos que hay una diversidad, que existe un otro, y gracias por los espacios. Un poco agradecer también a la radio, al colegio que nos entrega estos espacios, desde una perspectiva basamental, humanista, laica, que nos da estas posibilidades. Así que muchas gracias. Nuevamente, sumarme al agradecimiento, sumarme a esta expresión de gratitud, y también de cierta forma como de relajo, de entender que esto que quizás costó un poco en cuanto a debatir ideas, construir, incluso quizás discutir un poco, hoy día lo estamos concretando y esperar que siga adelante, no solamente con la fuerza que le podemos poner nosotros tres o toda la institución o grupo humano que nos presta el apoyo, sino que además también con el apoyo de las personas, que es hacia donde nosotros nos movilizamos. Sí. Muchas gracias. Sí.